¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí haciendo el video del día. Vamos a esperar a que se conecten más personas, porque siempre los agarro de sorpresa. Entonces les llega la notificación: Bruno está haciendo un video en vivo, voy. Y en lo que se conectan, etcétera, pues doy un poquito de tiempo. Sí. Acabamos ahorita de hacer un video para YouTube sobre las limitaciones de Combatives. Qué interesante, ¿no? Alexis, buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo desde España, ¿qué tal? Un saludo desde México, ¿cómo están? Les comentaba que, hola, ¿qué tal? José Pérez, ¿qué tal? Buenos días desde la Ciudad de México. Voy a estar el domingo por allá, por cierto. Rodrigo, buenos días, ¿qué tal? Acá en México son las 11:30 de la mañana. Colombia, buenos días, Juan. Cristian, saludos. Satori, Sato, saludos. Un gusto saludarlos de nuevo. Les comentaba que estaba haciendo un video acabamos de hacer un video, ahorita lo vamos a subir. Gibran Salazar, ¿qué tal? Sobre las limitaciones de defensa personal. Qué interesante, ¿no? Qué fuerte, además, que un instructor... Hola, Fernando Bello, ¿qué tal? Que un instructor acepte esto no sé cómo solucionarlo. Así, de eso se trata el video. Edwin, Alex, ¿qué tal? Saludos. Es un video donde expongo las limitaciones de la defensa personal. Sí. ¿Qué tal, Alex? Oscar, saludos. Que si puedo dar informes de mis clases en el DF, sí. Domingos, 8:30 a 11 de la mañana, Centro Deportivo Vivanco. República Dominicana, Edwin, saludos. Ramón, hasta Veracruz, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, pues ya se juntó un poquito más de gente. Vamos a empezar con el tema de hoy. A partir del tema, ¿qué tal? Saludos a Colombia, Jesus Vikingos, saludos. Desde Durango, Joer, saludos. Sí, vamos a hablar del tema, ¿sale? Y ahorita, si me siguen mandando mensajes, ya no los voy a responder porque si no me distraigo, ¿ok? Sale. El tema de hoy es sobre el miedo en defensa personal, el papel de las emociones, porque el miedo es una emoción, sí. El papel de las emociones en la defensa personal. La defensa personal es la parte reactiva. La defensa personal es la parte reactiva de la seguridad, sí. Seguridad y protección respecto a situaciones de riesgo tiene que ver con adoptar una serie de medidas preventivas, ¿sí? Hábitos de seguridad para evitar quedar atrapados en una situación de violencia. De eso se trata. Estos hábitos o estas medidas preventivas son individuales, son familiares, con el uso de la tecnología, ¿sí? Con el uso de, vamos a decir, estrategias vehiculares, rutas, cambios de rutas. Por ejemplo, también hay medidas de seguridad laborales. O sea, el campo de la seguridad es muy amplio. Y la parte de defensa personal como tal es el uso de la fuerza dentro del campo más amplio que sería seguridad y protección. ¿Okay? Cuando ya hablamos del uso de la fuerza, ya estamos hablando de un actuar violento. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos que usar fuerza contra alguien, con armas y sin armas, en los diferentes niveles de uso de fuerza, pues sí, ya estamos hablando de un actuar que no va a ser amable, no va a ser considerado, no va a ser cortés, va a ser un actuar violento.
Porque para reducir, anular a uno o más agresores, necesitamos usar violencia. Quisiera que fuera de otra manera si vamos a la utopía marcial, de la filosofía marcial tradicional, sobre todo la oriental. Se habla de un actuar considerado, mostrándole al agresor su error y que su actuar le daña a sí mismo y a los demás, y entonces el verdadero, vamos a decir, el guerrero, utiliza un uso de fuerza, gracias amor, utiliza un uso de fuerza moderado, lo cual estoy totalmente de acuerdo, pero tiene que usarse sin violencia. Se dice en la filosofía oriental que no debemos ser violentos, porque la violencia genera más violencia. El Buda lo decía, el odio genera más odio. Pero violencia y odio no necesariamente es lo mismo. Aguas con eso. Violencia es una forma de actuar contra alguien para lastimarle, básicamente. Violencia verbal, violencia física, violencia mental. Cuando nosotros aplicamos violencia física contra alguien, podemos hacerlo con una gran cantidad de emociones como odio, rencor, racismo, xenofobia, etc. O podemos actuar violentamente contra alguien sin odio, así como lo oyen. O sea, podemos lastimar a una persona nada más con la mentalidad de sobrevivir. Y cuando un agresor nos lleva a un límite donde nos obliga a usar la fuerza, porque el agresor no entiende palabras, no entiende razones, no entiende nada, simplemente es un depredador que se te viene encima, vas a tener que actuar violentamente. Es como, por ejemplo, si un perro bravo, un perro agresivo, se te viene a morder, se te viene encima, ¿sí? Pues vas a tener que ser violento con el perro, por más que ames a los animales y por más que tú tengas perros y seas lindo con los perros, vas a tener que ser violento con ese perro. Y si es un perro que viene fuerte, grande, con ganas, sí, se le nota, se te echa encima la cara, te echa encima a matarte, a lastimarte, a morderte, se le siente la vibra y se le siente la intención, pues vas a tener que actuar violentamente con ese perro. Y no significa que odies al perro, o que ya odies a los perros, o que actúes con rencor, sino más bien significa que te estás tratando de defender, simplemente, y vas a usar fuerza, y la fuerza se usa con un alto grado de violencia, lamentablemente. Como decía hace un momento, utópicamente el uso de la fuerza debería ser en un estado interno de total comprensión y compasión. Pero eso es, yo digo, más utópico que otra cosa, porque la realidad es que cuando uno se defiende en situaciones reales, aunque no le tengas rencor a la persona, pues dicen por ahí, como decimos aquí en México, pues sí te calientas, ¿no? Te enojas, te molestas, te frustras y definitivamente tienes miedo. Definitivamente tienes miedo. El miedo es una emoción que surge cuando sentimos que nuestra integridad o la integridad de alguien más que queremos está en peligro real. ¿Pudiéramos entrar hasta en un estado de pánico? Sí. Un estado de pánico que nos congela, que nos entorpece en nuestro actuar defensivo. O sea, cuando ya la emoción es tan fuerte en nuestro cuerpo, viene un shock nervioso y la motricidad fina y gruesa de nuestro cuerpo se ve seriamente mermada y reducida, y entonces no podemos actuar tan efectivamente como quisiéramos. ¿Ok? Entonces ahí es cuando las emociones, como por ejemplo el miedo, se ponen en nuestra contra, no nos ayudan en absoluto. La solución no es no tener miedo. Si alguien te dice, yo te voy a enseñar a no tener miedo en una pelea,
a no tener miedo en un asalto, a no tener miedo en una tentativa de homicidio, te está engañando. Porque el miedo es una reacción natural del ser humano. Sí. Hay personas que van a tener más miedo, hay personas que van a tener menos miedo, hay personas que van a poder controlar su miedo y hay personas que no van a poder controlar su miedo. O sea, hay esas variaciones, pero que tú puedas controlar el miedo o lo puedas reducir o lo puedas enfocar o canalizar para un propósito, no significa que no tengas miedo. Si tú has estado en situaciones y no tuviste nada de miedo, ¿ha sucedido? Sí, sí ha sucedido. O sea, en situaciones de riesgo donde la persona no tuvo miedo, sí ha sucedido. Curiosamente, sucede, pero no de una forma intencionada a voluntad, sino sucede más bien como de una forma involuntaria. O sea, la mente reacciona, y la mente consciente y subconsciente reaccionan de una forma muy curiosa. Como que absorben inmediatamente y asimilan lo que está sucediendo e inmediatamente, ¡pum!, se colocan en una cierta modalidad y se relajan y no tienen miedo. Hay el caso de hay un video muy famoso, genial, de un hombre que está sentado en una barra, en un bar. Es un video real, o sea, es un video de cámara de seguridad, así ocurrió. Entonces está este hombre tomándose un trago en un bar, en una barra, y llegan a asaltar el bar. Y llega un tipo con una escopeta y lo encañona al señor, le mete la escopeta en las costillas, lo amenaza y todo. Y el señor que está sentado tomando su bebida ni se inmuta. O sea, simplemente le hace así como, ya, déjame, ya, ponte a robar. Así como que se ve el lenguaje corporal del señor que está siendo amagado por un hombre con escopeta, denota que no tiene nada de miedo, nada. Y de hecho hasta se prende un cigarro y el de la escopeta, pues, se ve que no lo apantalla, entonces el escopeta lo deja en paz y luego se va al otro lado de la barra y empieza a sacar el dinero y empieza a amenazar a otros. Y mientras las demás víctimas del asalto están así con las manos arriba y ¡ay, qué mal, qué feo! El cuate el señor pues, está sentado fumándose su cigarro, pues, observando y totalmente sereno y tranquilo en medio de un asalto y en medio de que lo encañonaron con una escopeta. ¿Sí? Que llega a haber esas situaciones, sí. Que llega a suceder que alguien lo asaltan y no tuve nada de miedo, sí. También llega a suceder que a veces el escenario es tan rápido, o sea, el ataque es tan rápido, que no te da tiempo de tener miedo. El miedo te da después, cuando haces conciencia de lo que ocurrió. A mí me tendía a pasar eso. O sea, en el momento que me han atacado o que me he peleado, fue tan rápido que no me dio tiempo de tener miedo. El miedo vino después porque como que hice conciencia. ¿Y si sí me hubiera apuñalado? ¿Y si sí me hubiera pegado? ¿Y si estaba bien grandote? ¿Y si hubiera sido de otra manera? Entonces la mente empieza a buscar todas las probabilidades que pudieron haber salido mal y ahí es cuando te entra el miedo y es cuando piensas, qué tonto fui, o sea, me pudieron haber matado. Pero en el momento a veces es tan rápido el escenario que a la mente no le da tiempo de tener miedo, es algo muy, muy extraño. Pero son circunstancias particulares, ¿sí?, que ocurren. Normalmente cuando alguien te amenaza, verbal, físicamente, te amenaza, eso significa que no te está golpeando, nada más te está amenazando a cierta distancia y te saca un arma, cualquiera que ésta sea, o sin armas, te empiezas a poner nervioso, la adrenalina empieza a fluir y empieza a tener entre nervio, coraje, impotencia, frustración, sensación de injusticia y miedo. Y del miedo se puede ir escalando hacia el pánico porque empiezas a hacer cada vez más conciencia de todo lo que podría salir mal. El temor viene y es diferente al miedo. El temor es una idea mental, una proyección mental del futuro. Es, ¿y si me pasa esto? ¿Y si me pasa el otro? ¿Y si no me muevo rápido? ¿Y si sí me pega? Y esta persona me está amenazando con una pistola, y si ahorita me dispara, o si ahorita me acuchilla, etc. Diferente al miedo, que es presente. O sea,
por ejemplo, el caso, les voy a poner el caso del perro, ¿sí? Si un perro, yo entro a un lugar y un perro se me echa encima y me empieza a morder, voy a tener miedo de lo que sí está ocurriendo. O sea, mi cuerpo va a entrar en un estado de miedo, que es una reacción natural del cuerpo y de la mente para defenderse. Porque el miedo activa la adrenalina, las glándulas suprarrenales, activa el cortisol, o sea, entro en modalidad de defensa para salvar mi vida. Eso es miedo. Pero, por ejemplo, entro a un lugar y el perro no me ataca, nada más me ladra y me gruñe a cierta distancia. Y yo empiezo a tener temor de que el perro no te está atacando, o sea, el perro no me está atacando, pero yo empiezo a pensar, ¿y si me ataca? Este perro está a punto de atacarme, no está atacándote, no te está mordiendo, pero tu mente empieza a proyectar todos los escenarios posibles futuros para establecer un plan. Eso es lo que hace el cerebro. O la mente empieza a buscar todas las posibilidades para buscar soluciones. El cerebro es un computador, es un ordenador, ¿sí? Y como tal busca opciones, está programado para buscar todas las soluciones posibles a un problema. Empieza a programarse y empieza a buscar. Y eso lo hace a través de el miedo, pero cuando ya se convierte en temor, el temor nos puede hacer pensar y planear demasiado e incluso nos puede paralizar. Si el miedo se convierte en pánico o el temor se convierte en pánico, esta proyección mental de las probabilidades futuras de una situación de riesgo, podemos quedar anonadados por nuestro propio pánico, o sea, podemos entrar en shock. Eso es lo que pasa muchas veces. O sea, tú ves que a una persona le sale un perro bravo, por ejemplo el ejemplo del perro, y la persona se congela, se queda pasmada, congelada, no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso entró en shock. Y si el perro se le echa encima y la trata de morder, ese estado de shock no le va a ayudar porque va a entorpecer todo su actuar defensivo, ¿sí? Todo su actuar de supervivencia. ¿Okay? Ahora, en una situación, ya sea una pelea callejera, un asalto, privación de la libertad o una tentativa de homicidio, nuestra reacción mental, emocional, va a ser de miedo y también de temor y pudiéramos llegar al pánico, definitivamente. ¿Sí? Definitivamente. Si no entendemos que el miedo va a estar ahí y que si no lo sabemos manejar, si no lo sabemos alquimizar o usar, si no lo sabemos canalizar, todas las técnicas que hemos aprendido, ¿sí? Todas las tácticas, técnicas de defensa, con armas, sin armas, etcétera, no las vamos a poder aplicar. Porque toda técnica requiere de un nivel de motricidad. ¿Sí? Déjenme, agarro esto. Es cúrcuma. Es una combinación de especias, muy rico. Entonces, una técnica de defensa personal con armas y sin armas es un manejo biomecánico específico. Le enseñamos a nuestro cuerpo a moverse de cierta manera y a utilizar sus propios recursos para protegerse, ¿sí? Ahora, ese manejo biomecánico específico requiere motricidad, desde motricidad gruesa hasta motricidad fina. Motricidad gruesa, por ejemplo, para ponerles un ejemplo y que quede más claro, es codazos, cabezazos, patadas, rodillazos, ¿sí? Golpes. Motricidad fina son apalancamientos, que te agarro de los dedos, que te estrangulo, que te meto la cadera y te derribo, que te apalanco un brazo, etc. ¿Por qué eso es motricidad fina? Porque se requiere un nivel muy alto de sensibilidad de tu propio cuerpo y del cuerpo de los demás y acomodos muy finos, muy sutiles de tu cuerpo en relación al otro cuerpo para que le puedas apalancar el brazo, lo puedas romper o para que lo puedas derribar o para que lo puedas estrangular. Ahora, que el golpeo o el striking también puede manejarse como motricidad fina, claro. Mientras más
complejos sean los combos que hace tu tren superior con tu tren inferior, o sea, lo que hace los puñetazos, los codazos en relación con los rodillazos, las patadas, y luego si complicas los movimientos, patadas giratorias o combinaciones de puño, codo y rodilla y luego patada, etcétera, ¿podríamos hablar ya de una motricidad más fina? Sí. O sea, no estoy diciendo que la motricidad gruesa, que el striking es pura motricidad gruesa y ya, no. Si lo desarrollas más el striking y haces combos más complicados, llegamos a un punto de motricidad fina. Y ya ni digamos el striking para defensa personal. Por ejemplo, en vez de pegar con el puño en la cara, pego con la horquilla de la mano en la tráquea. Pues eso es un movimiento de motricidad fina. Por ejemplo, con esta parte yo pego abajo de la nariz. Ese es uno de mis golpes preferidos. Le rompes la nariz a alguien así. Tienes que estar muy cerca y tienes que estar en un ángulo determinado para pegarle en la base de la nariz y romperle la nariz. Eso es un movimiento de motricidad fina. Entonces, a final de cuentas, sea motricidad fina o gruesa, estamos hablando de motricidad. Y de una motricidad específica para combate, para defensa personal. Y luego si le unimos las armas, mucho más complicado. Por ejemplo, usar un arma de fuego en una situación de riesgo, de veras es bien complicado. ¿Por qué? Porque un arma de fuego es un mecanismo complejo, no es como un cuchillo. Si no, debes de asegurarte que el arma está abastecida. Eso ya lo hiciste anteriormente. Una persona que sabe manejar armas se asegura antes de ponerse en el cinturón y salir a la calle o poner en el carro, etcétera, se asegura que el arma esté abastecida. 2, que el arma esté completamente funcional. O sea, está limpia, está activa, funciona perfecto, no se encasquilla. Si es una pistola, un revólver, funciona bien el barril, da vueltas, el percutor, todo funciona perfecto. Si es una pistola, bueno, y decides traer una bala arriba, una bala en la recámara, pues ya te aseguras que la bala está en la recámara. Pero a la hora que viene la situación de riesgo, para que tú puedas utilizar una pistola efectivamente contra alguien a ciertas distancias, a toda distancia, necesitas establecer una trayectoria de tiro. O sea, debes de dejar la pistola inmóvil, aunque sea por un segundo, para dispararle a tu target. Y si disparas un grupo de 3, 4 balazos, pues ya estamos hablando de 1 segundo y medio, 2, más o menos, o más tal vez. ¿Dónde necesitas dejar inmóvil la mano para dispararle a una persona que pudiera estarte disparando de regreso, que pudiera estar tratando de acuchillarte, que pudiera estar tratando de matarte con un martillo? Y eso no está nada fácil, porque, bueno, los que nos hemos peleado, lo que hemos estado en situaciones reales, ¿cómo te quedan las manos después? Estás así. Yo he quedado así, miren, y no nada más por horas, he quedado todo el día y el otro día siguiente así, quedo temblorino. Quedas temblorino. Ahora imagínate, estás temblando y la pistola está haciendo esto y estás respirando. Pues ¿qué va a pasar? Y luego por el miedo le jalas duro, porque además el gatillo lo tienes que jalar despacito, lo tienes que acariciar. Imagínense la motricidad fina que requiere jalarle despacito aquí al gatillo mientras tu cuerpo se está moviendo, mientras el otro te está disparando de regreso o mientras el otro te está tratando de acuchillar. Imagínense la motricidad fina que se necesita para que el gatillo, para que tu manejo del gatillo no interfiera con la precisión del disparo. Es todo un tema, no es nada fácil. Entonces estamos hablando de motricidad, ¿sí? Con armas y sin armas. Y cuando las emociones son demasiado fuertes y nos avasallan, sea miedo, se vuelve pánico, sea coraje, por ejemplo, que me nublo y me lleno de rencor y de odio y me nublo, ¿sí? Sobre todo estas dos emociones, que además la frustración, por ejemplo, la impotencia es una combinación entre las dos. Porque dudo de mi capacidad, pero al mismo tiempo me da coraje que no puedo hacer nada. O sea, es como una cosa, lo que dicen un metasentimiento, la frustración. Cuando tienes eso y está fluyendo en tu cuerpo en demasía, tu motricidad se va a ver seriamente afectada. Y todo lo que hayas entrenado, con armas y sin armas, es probable que no lo puedas usar o que lo trates de usar y no funcione como se supone debería funcionar. ¿Por qué? Por lo que les estoy diciendo.
porque si tus emociones interfieren en tu motricidad y la técnica requiere de una motricidad específica, pues la técnica no la vas a aplicar como es, tal y como es, y no va a funcionar. Así de simple. ¿Cuántas y cuántas personas han estudiado defensa personal, artes marciales y todo, y a la hora que se ven atacados no hacen nada? Pero no porque hayan decidido no hacer nada, sino porque quisieron hacer algo pero se congelaron, o hicieron algo pero lo hicieron mal y los lastimaron más, o trataron de hacer algo y afortunadamente no los lastimaron más, pero no lograron el cometido que se supone, o el objetivo que se supone tiene la técnica que aplicaron. Muchas veces a ustedes les ha de haber pasado. Y eso es el miedo, es la frustración, es la impotencia, interfiriendo y saboteando tu entrenamiento en defensa personal, porque lo estás saboteando. O sea, tu propia mente, tu propio sistema nervioso te está saboteando tu entrenamiento. ¿Cómo lograr que tu propia mente, tu propio miedo, tus propias emociones no saboteen tu aplicación, sino al revés, le ayuden a tu motricidad fina, gruesa, con armas, sin armas, a la aplicación de la técnica para que puedas sobrevivir? ¿Cómo hacerlo? Yo creo que hay varios elementos. Uno de ellos es que tus entrenamientos, más bien la forma, no voy a decir la forma, sino la técnica, las técnicas que estás aprendiendo, seas muy congruentes si están basadas en miedo o están basadas en la falsa sensación de seguridad que da como resultado un exceso de confianza porque te crees Rambo. ¿Ok? Muchos sistemas de defensa personal y artes marciales te enseñan vamos a decir, a convertirte en un samurái o en un tigre, en un gran guerrero. Y te hacen pensar que, por ejemplo, si alguien te pone una pistola en la cabeza, pues lo desarmas y lo golpeas y ¡wow! ¡Qué impresionante! Y no están tomando en cuenta el elemento miedo. Porque una cosa es que te ponga una pistola de plástico o de un polímero para entrenar, una pistola, una blue gun o una pistola de entrenamiento, que no va a dispararte y que te está apuntando además una persona que conoces, tu profesor, tu amigo, tu colega con el que entrenas defensa personal. No es lo mismo a que alguien te ponga una pistola cargada con ese nivel de agresión, con gritos, con el desconcierto que provoca que de repente estás caminando, de repente alguien te encañona o te trata de meter un cachazo, un martillazo. Bueno, eso es otra historia, ¿sí? Es otra historia y se siente totalmente diferente. Entonces, muchos sistemas de defensa personal lo que hacen, y artes marciales, es hacerles creer a los estudiantes que tienen, vamos a decir, una valentía interna, un guerrero interno, y que ese guerrero interno va a salir el día que sean atacados. Y a veces sí sucede, pero la mayoría de las veces no sucede. ¿Por qué? Porque lo que te avasalla y lo que te come es el miedo. Sí. Entonces, las técnicas y los centros de entrenamiento de artes marciales de defensa personal son simuladores. Los centros de entrenamiento son simuladores. Y las técnicas son hipótesis, son teorías, ¿sí?, que se practican donde se supone esa técnica te salva la vida. ¿Ok? Ahora, si la biomecánica de esa técnica o el tipo de técnica que estás aprendiendo solo se basan en la sensación de valentía, de motricidad fina, porque tú eres frío como una serpiente, porque ya te enseñó tu sensei o tu profesor a estar frío en cualquier situación de riesgo y tú ya no tienes miedo, y esa técnica se basa en esa psicología y en esa forma de enseñar, pues es una completa ilusión, es una completa fantasía. ¿Por qué? Porque a la hora que alguien te encañone o te trate de acuchillar con algo real, te vas a congelar, porque va a ser un shock. Un shock. O sea,
tú te hiciste una idea de cómo ibas a actuar porque tu maestro, tu instructor, tu sistema te dijo, tú vas a actuar de esta forma, y cuando ocurren situaciones reales y no actúas de esa forma, viene un shock, porque no empataba la realidad con el entrenamiento, que es un simulador de la realidad. Es como si te ponen un mapa, o sea, te dicen, este es el mapa y este es el territorio, ¿ok? El territorio es lo que es, y el mapa es un dibujo y un esquema de lo que es, pero no es lo que es, ¿ok? El mapa no es el territorio, solo es una representación del territorio. Ahora, si ese mapa está construido de una forma que no es congruente con el territorio, pues no importa qué tan bonito, qué tan vistoso, qué tan impresionante, qué tan chingón esté el mapa, simplemente no es aplicable a una situación real. Tenemos un mapa en entrenamientos de defensa personal, artes marciales, tenemos un mapa biomecánico y un mapa psicológico. El mapa biomecánico es la técnica que te enseñan específicamente, y el mapa psicológico es la psicología, lo que se llama psicología de riesgo. O sea, es cómo va a actuar tu mente, tus emociones en una situación real. Si un instructor o un sensei te presenta un mapa psicológico totalmente fantasioso, donde te hace creer que tú eres un gran guerrero samurái, que te vas a defender de cualquier cosa sin inmutarte en ninguna emoción, y que vas a ser un total y completo fiero espartano, pues te está generando un mapa psicológico que no es real. O un mapa psicológico, por ejemplo, que te hace creer que tú ya eres como fuerzas especiales porque entrenas en un sistema militarizado y porque te pones pantalones camuflajeados las veces que vas a hacer tus entrenamientos de defensa personal, y ya te sientes un militar, te sientes un soldado, aunque no lo seas, y eso te hace pensar que pues no vas a tener miedo. Sí. Es un mapa psicológico irreal. Por ejemplo, yo veo mucho eso en entrenamientos de tiro, ¿sí? En campos de tiro, ¿sí? En cursos de tiro. Muchos instructores que no tienen esa experiencia real y que creen que porque ya traen una pistola no te va a dar miedo en una situación real donde tienes que accionar tu arma de fuego. Entonces se manejan todo desde una perspectiva de valentía, o sea, de aquí disparas y aquí haces y aquí deshaces y cargas y descargas y se te encasquilla, te paras de esta manera y desencasquillas y vuelves a cargar y otra vez, ¡pam!, metes una en la recámara y disparas y corres y y entonces toda la gente se siente muy chingona porque traigo un arma y la sé manejar. Ok, pero cuando te disparan de regreso te cagas en los calzones. Y puede ser que el primero que se cague en los calzones sea el instructor. Porque su mapa psicológico no era congruente con el terreno, el territorio psicológico al que te enfrentas real en una situación real. Yo creo, independientemente de la técnica que estemos aprendiendo o del arma que estemos entrenando, con la que estemos entrenando, nuestros mapas biomecánicos y psicológicos deben de estar empatados con la realidad. Ya hemos hablado muchas veces, yo he comentado que las técnicas, muchas veces la biomecánica de las técnicas que se enseñan en defensa personal y artes marciales tienen errores fuertes, tácticos, que si tú aplicas esa técnica simplemente te van a acuchillar o te van a pegar, etc. Tiene errores fuertes. ¿De dónde vienen esos errores? De la no comprobación. O sea, de que alguien aprendió una técnica, alguien aprende una técnica de algún sensei, de algún profesor, la da por sentado, piensa, esta técnica me la enseñó fulano de tal, que es un supermáster, es noveno dan de no sé cuántas artes marciales y ha estado en la guerra de la Segunda Guerra Mundial o lo que fuere. Y entonces das por sentado, lo que me está enseñando esta persona funciona. Y entonces lo aprendes, pero nunca te tomaste el tiempo, ni hiciste el esfuerzo, ni te pusiste en tu propio límite de aprender la técnica. Y no nomás aprenderla, comprobarla. Entonces no la compruebas y piensas que funciona. Ahí ya tenemos un error grave, gravísimo, porque no sabes a ciencia cierta si funciona o no. Punto. No sabes. ¿Sí? Entonces, de ahí se producen muchísimos errores tácticos, errores biomecánicos, ¿sí?, con armas y sin armas,
en la aplicación técnica en situaciones ya de forcejeo, situaciones de resistencia y situaciones reales. ¿Ok? Entonces, eso genera muchos errores biomecánicos. Eso lo hemos hablado muchas veces. No hay comprobación, no hay acierto en la técnica, punto. Por más que te quieran decir, es que esta técnica funciona 1000 veces. Ok, ¿la has comprobado? No, nunca la he comprobado. No te creo. Es que me le enseñó mi sensei que es octavo dan, que es japonés. Me da lo mismo. ¿Sí? Es que en el dojo la hemos usado una y otra vez y yo la perfeccioné. Ok, ¿la has usado con resistencia? ¿La has aplicado con resistencia? No, no te creo. Punto. Seas quien seas. Seas indonesio, seas japonés, coreano, chino, mexicano, francés, el grado que tengas, no lo compruebas, no te creo. ¿Sí? Y eso cómo les arde y cómo les enoja. Lo siento, pero pues yo no estoy jugando con mi vida y no voy a creer algo que alguien ha comprobado y voy a poner mi vida y la vida de mis seres queridos en la suposición de alguien más. Pues no estoy pendejo, ¿verdad? Entonces, esos son errores que se provocan biomecánicos por esta negligencia, porque yo sí creo que es una negligencia de no querer comprobar nada y tomar las fórmulas que aprendes en tus artes marciales de defensa personal como verdades absolutas y no hay nada que ajustar, no hay nada que analizar, no hay nada que cuestionar, así funciona la técnica y punto. Ok, quédate con tu idea. Y la parte psicológica es lo mismo. Los errores psicológicos del mapa psicológico, la psicología de riesgo, en situaciones reales es lo mismo. Como no te pones en situaciones complicadas en los entrenamientos y no sientes el estrés, no sientes la adrenalina de alguien más pesado, más grande, incluso aunque sea tu compañero, pero alguien que te está tratando de apuñalar y no te lo puedes quitar de encima, o te está golpeando, o está luchando contigo, te está inmovilizando, o te está sometiendo y no te lo puedes quitar de encima, y no has sentido ese nivel de estrés, incluso en un ambiente controlado, a nivel psicológico, emocional, pues te sigues creando un mapa. Si no has sentido eso, te sigues creando un mapa de que todo lo que vas a hacer va a funcionar mágicamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo hago 1000 repeticiones de este movimiento. Ok, haces 1000 repeticiones de ese movimiento sin resistencia, pues hazte otras 1000, pero pues si no lo compruebas con resistencia, no te creo. Lo mismo. ¿Por qué no te creo? Porque no va a funcionar. Así de simple. Porque el día que, por más que hagas 1000 repeticiones de una técnica que nunca comprobaste, llega alguien, incluso dentro de tu propio entrenamiento, amistoso, etcétera, un sparring, llega alguien ni siquiera más pesado y más fuerte que tú, alguien que está acostumbrado a pelear, que está acostumbrado a luchar, que está acostumbrado a la incomodidad del forcejeo, de la resistencia, llega alguien que tiene un poquito más de colmillo como tú, que tú, pues te va a someter y te va a poner en una situación muy triste porque te vas a sentir muy frustrado porque todos esos años que estuviste repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo, ups, no funcionó. Sí. Entonces, ese es un mapa psicológico inadecuado. ¿Por qué? Porque si tú nunca has sentido el disconfort, voy a decir disconfort, la incomodidad emocional psicológica de tener un cabrón encima de ti, sometiéndote, golpeándote y que no puedes hacer nada, no te estás generando un mapa real psicológico de cómo realmente ocurren las cosas. Y vas a vivir en una irrealidad y en una división, o yo diría, hay un nombre, ahorita se me olvidó, un término que me encanta usar. Es una división, le voy a decir, ahorita a ver si me acuerdo del término, pero me encanta, una disociación, ya. Es una disociación. Vas a vivir en una disociación interna. ¿Por qué? Porque tu entrenamiento marcial y de defensa personal, psicológicamente, el mapa que tú tienes adentro, tu mindset, tu juego mental, tu preparación psicológica, emocional, no tiene nada que ver con lo que realmente ocurriría en una situación real. Entonces vives en una disociación. ¿Qué sucede? Si no hubiera situaciones reales y ojalá estuvieras totalmente exento de cualquier ataque, pues no pasa nada, porque pues, tú puedes vivir en tu realidad, en tu teoría, en tu utopía interna, psicológica, de que así funcionan las cosas y no hay problema. No pasaría nada. El problema es que sí pasan las cosas. Y el día que, ojalá nunca, pero si tú eres de esas personas que se viven su propia realidad y te topas con la realidad, pues lo menos que puede pasar es que te quedes muy frustrado, muy enojado y muy triste de que todos los años que invertiste en ese dojo, en ese gimnasio, en ese centro de entrenamiento, lo que sea, en ese sistema, no sirvió para una chingada. ¿Por qué? Porque te congelaste, no supiste qué hacer, porque no sabías que la agresión en una situación real era de ese calibre.
Y se sentía así de feo psicológicamente hablando. Lo peor que puede pasar es que te maten. Sí. ¿Por qué? Porque alguien te ataca de una forma real y tú crees que va a bailar contigo, crees que va a fluir contigo y de repente sientes 3 pinches puñaladas bien macizas en el hígado, en el estómago, en el corazón y ups, ya no hay cómo enmendar ese error porque en situaciones reales con armas no hay margen de error. Te equivocas allá afuera y te mueres. Así de simple. Te equivocas en el entrenamiento con armas de entrenamiento, tienes una segunda, tercera, cuarta oportunidad. Te puedes equivocar 100 veces, no te vas a morir. Allá afuera no tienes segundas oportunidades. Alguien te saca una pistola y te la pone de tal manera y tú tratas de hacer tu desarme en tu propia psicología de héroe de acción y no funciona, te metes un balazo en la cabeza y no hubo segunda oportunidad. Entonces, ¿a qué voy? Vamos a resumir y ya me retiro. Las técnicas, los entrenamientos y las dinámicas que se hacen en los centros o en los dojos que pretenden ser realistas, los que no pretenden ser realistas y no les interesa y dicen, nosotros vivimos nuestro folclore marcial, cultural y queremos actuar de esta manera, ok, está bien, no nos interesa la defensa, no nos interesa que funcione en la calle, lo que nos interesa es seguir la tradición del gran sensei que vino del monte Fuji o lo que fuere, no hay pierde ahí, está bien, están siendo congruentes, están siendo claros, a nosotros no nos interesa eso, nos interesa este entrenamiento tradicional y eso es lo que nos gusta. Ok, pero si estás en un entrenamiento marcial tradicional que te lo venden como defensa personal y las dinámicas, el mapa que te están generando biomecánico y psicológico no tiene nada que ver con la realidad, te estás intoxicando, te estás envenenando en el sentido de que estás, en vez de tomar un antídoto para la violencia externa real, te estás tomando el veneno. Sí. Y te estás haciendo daño, porque te estás creando una imagen de ti mismo y de tu propio actuar totalmente irreal. Entonces, ¿a qué debemos enfocarnos? A saber que la reacción natural de una persona en situaciones reales de violencia, primero va a ser el freezing, primero va a ser un congelamiento, primero te pasmas, es por el shock. Y tienes que entender eso, 1, 2, cómo salir de ese shock inmediatamente y actuar. Y tu acción, tu biomecánica de supervivencia debe estar fundamentada en el miedo, no en la sensación de superioridad o en la sensación de yo soy un gran samurái, un guerrero espartano. Sí. Por ejemplo, la ignorancia de muchos sistemas y profesores llega a tal punto que yo he escuchado esto, escuchen, yo he escuchado esto. La otra vez, hace años, vi a un profesor, no voy a decir qué arte ni qué profesor, nada más vi un profesor que estaba dando una demostración, ¿ok? Entonces el alumno le pone la pistola en la cabeza y el profesor dice, bueno, aquí les voy a enseñar un desarme de arma de fuego, etcétera, donde, aunque él tiene la pistola, yo tengo el entrenamiento, por lo tanto yo tengo la ventaja. No manchen, se me cayó la quijada. O sea, dije, puta, este güey está pero pendejo. O sea, ¿qué chingado está diciendo? Entonces está diciendo que como tú estás entrenado, aunque el otro tenga un cúter, tenga una pistola, tenga una pinche escopeta, tenga un machete, vale madre, porque tú estás entrenado en artes marciales. O sea, ¿sí me entienden hasta qué punto puede llegar la ridiculez derivada de la ignorancia? Ese profesor evidentemente nunca le han puesto una pistola real en la cabeza. Evidentemente. ¿Sí? Y ojalá nunca se la pongan. Si es que sigue vivo, cabrón. Porque de veras que sí, con esa mentalidad, cabrón, no creo que llegue muy lejos. Pero evidentemente no sabe de lo que está hablando. Cuando alguien te pone una pistola en la cabeza y se pone agresivo, te cagas. O sea, se te suben los huevos hasta acá. Disculpen mi lenguaje tan elegante, pero pues para que me lo entiendan, ¿sí? Te cagas, ¿sí? Alguien te saca una pistola y te cagas, te saca un cuchillo y te cagas, es miedo. Un güey te sale con un martillo agresivo y ay, güey, no mames, se siente cabrón, ¿sí? A mí me amenazaron con un machete, no llegó a más, nada más me amenazaron a 6 metros, 7 metros, lo tenía lejos, pero no mames, se me subieron los huevos, o sea, yo no sabía qué hacer. Dije, no mames, este güey se me viene con el machete y no sé qué voy a hacer, vamos a ser un pinche gordo gigante, ¿qué hago?
O sea, de veras, te cagas. Entonces, cuando has sentido el miedo de estar enfrente de alguien que te quiere hacer daño, entiendes que las técnicas, los entrenamientos tienen que ser basados en el miedo, no en la sensación de falsa seguridad que te ha creado esta mapa interno o esta imagen de ti mismo que tienes como ya un gran super sensei que es intocable, invulnerable, invencible. O sea, ¿sí me entienden? No se dejen engañar, amigos. O sea, si tú estás yendo a un entrenamiento con un profesor o profesores, una federación, una asociación, que te hacen creer que eres un guerrero espartano, que no vas a tener miedo, que las técnicas van a funcionar sin comprobarse, que no hay problema, tú nomás aplica la forma, repítela y va a funcionar, y no contextualizan nada. O sea, nada más entrenan y entrenan y entrenan sin entender la parte teórica de la seguridad, la psicología de riesgo, los diferentes escenarios a los que te puedas enfrentar, las diferentes armas que pudieran estar implicadas, la biomecánica de esas mismas armas, el forcejeo que se pudiera dar, las secuelas del accionar defensivo-ofensivo. O sea, digo, si no estás viendo todo eso, estás en un lugar que te está haciendo daño, porque te están haciendo creer una idea que no es, amigo. Perdóname que te lo diga. O sea, hay gente que se molesta mucho cuando digo esto, y sobre todo los instructores o maestros que no se quieren actualizar. Se salen con el rollo de, no, Bruno no sabe, Bruno, ni grados tiene, no le haga caso, señor, no le haga caso, Bruno no sabe, es un outcast, es un desterrado de las artes marciales, él nomás quiere ganar dinero criticándonos a nosotros, las grandes vacas sagradas de las artes marciales, los eruditos y gurús de la táctica militar y de las artes marciales tradicionales. Y bueno, esta persona no sabe. Bueno, ok, no sé nada. Dentro de lo que no sé, esto sí sé, ¿sí? Y déjenme decirles que lo que les estoy diciendo es verdad, es real. No es mi verdad, es la verdad. Es la verdad en el sentido de que todas las personas que sí hemos estado en situaciones de riesgo te van a decir exactamente lo mismo que te estoy diciendo yo, ¿sí? Cuando son reales los ataques, los golpes, las peleas, los amagues, te sacan una pistola real, eso, no te vas a sentir el superhéroe de tu película de acción. Te va a dar mucho miedo. Y con base en el miedo vas a tener que defenderte y vas a tener que usar el miedo a tu favor, no en tu contra. Y eso no lo vas a poder hacer si te creaste en ti mismo una imagen que no corresponde con la realidad y además generaste o creaste en ti mismo una serie de biomecánicas, técnicas, ¿sí?, que se basan en una supuesta valentía cuando en realidad ni siquiera eso vas a tener. Tu entrenamiento biomecánico y manejo de armas tiene que estar fundamentado en tus reacciones emocionales reales, ¿sí? Por ejemplo, muchos defensa personal enseñan defensa contra golpe a la cara, ¿ok? Defensa contra golpe a la cara, perfecto. Entonces, cuando me tira el golpe, le agarras la muñeca y le apalancas el brazo. Biomecánicamente eso, en un golpe real, a velocidad real, es imposible, ¿sí? Y no nada más biomecánicamente hablando, psicológicamente hablando también es imposible, y se los voy a explicar por qué. Porque cuando alguien viene agrediéndote enojado, vas a tener miedo. Y cuando tienes miedo, tu motricidad fina y gruesa se van a ver seriamente afectadas. Y si la única técnica que conoces es agarrarle el brazo a alguien y apalancárselo, a la hora que alguien venga enojado y te suelta un golpe y tú estás entendiendo en ese momento, lamentablemente, que no eres el gran guerrero que pensabas, sino eres un conejito asustado, porque no eres congruente, no fueron congruentes tus entrenamientos, pues olvídate de agarrarle el brazo. Olvídate de agarrarle el brazo. ¿Sí? No se lo vas a agarrar porque biomecánicamente es imposible, o podría ser un golpe de suerte. Si se lo agarras es más un golpe de suerte que más bien pensar que es una técnica estable que funciona el 100% de las veces. 2, porque psicológicamente no estás en una colocación, en una posición para con toda tranquilidad bloquear, sujetar el brazo y apalancarle el codo. No es así, amigos, no funciona así. Entonces, todo el entrenamiento debe estar enfocado, ¿sí? Todo el entrenamiento debe estar enfocado en un mapa real, ¿sí?
psicológico y biomecánico para que tú puedas decir, lo que estoy entrenando sí me podría salvar la vida a mí y a mis seres queridos. ¿Ok? Con eso cierro el vivo de hoy. Espero que les sirva. Acabamos de subir un video en YouTube, se los paso. Si quieren verlo ahorita, ya lo voy a activar, lo vamos a poner público. Si es que YouTube nos deja, ya saben, espero que sí. Sobre las limitaciones de el sistema Combatives y de mi persona en manejo de armas. O sea, estoy, vamos a decir, diciendo en público y declarando en público, esto, si me amagan con una pistola así o me amenazan con una pistola así, no sé qué hacer. ¿Eh? Qué maravilla, ¿verdad? La mayoría de los instructores no te van a decir, no van a poder decirte eso. Todo instructor, fíjense, una de las enfermedades de muchos instructores y maestros de defensa personal y artes marciales, una de las grandes enfermedades es que tienen tanto ego y tanta importancia personal, me incluyo, tenemos tanto ego, tanta importancia personal, que no sabemos decir no sé. Entonces cuando llega un alumno y dice, oiga, sensei o profesor o instructor, y si lo agarro así con la pistola y tú nunca como instructor viste esa técnica, nunca la entrenaste ni sabes cómo, en ese momento te pones bien creativo y empiezas con ocurrencias. Bueno, si te pones la pistola así, bueno, pues y como un abogado te empiezas a hablar y haces esto y lo otro, y luego muestras cosas que nunca habías hecho y estás inventando solo porque tu importancia personal no te permite decir no sé. ¿Por qué? Porque no lo he entrenado. Un instructor o un sensei que dice que le preguntas todo y todo lo sabe, es alguien que evidentemente te está inventando cosas. Entonces, yo, de una forma pública en este video de YouTube, muestro las técnicas con armas de fuego cortas y largas que no sabría qué hacer. No sabría qué hacer. Y eso es maravilloso porque me expone las limitaciones de Combatives y expone mis propias limitaciones, lo cual es genial. Porque eso no habla de una debilidad o de una fragilidad como instructor, por el contrario, habla de una honestidad, de decir, ok, Combatives llega hasta aquí, de aquí a acá ya no sé qué hacer. ¿Sí? Tal vez podríamos hacer esto, pero... ¿sí? Entonces, bueno, pues voy a mostrar ese video en un ratito y nos vemos en una próxima conversación. Les aviso que el día de mañana no va a haber video en vivo porque va a venir Gerardo Corona, un especialista en protección ejecutiva y seguridad vehicular, especialista, tipo totalmente preparado. De hecho va a venir aquí a mi casa y aquí vamos a tener la conversación y la vamos a subir a YouTube. Vamos a hablar sobre seguridad, protección ejecutiva y seguridad vehicular. De eso vamos a hablar mañana. Lo vamos a grabar y en la noche yo creo que ya va a estar activo, ¿sí? Mañana viernes, sí. Y también tuve la fortuna de que me contactara un abogado, ¿sí? Penalista colombiano, practicante de artes marciales, que se especializa en casos de aplicación de artes marciales en defensa callejera real y etcétera, y sabe todo el tema legal del uso de la fuerza, la aplicación real de la fuerza y todas las implicaciones legales, etcétera. Y me contactó porque quiere tener una conversación, que tengamos una conversación para discutir algunos puntos. Y eso también va a estar fantástico. Ese lo vamos a tener, esa conversación, el sábado por la noche, tarde, y yo creo que el sábado mismo en la noche o el domingo en la mañana ya va a estar listo. Entonces, vamos a tener estas conversaciones con estos especialistas. La próxima semana, por ahí del jueves o viernes, voy a tener una conversación con un cazador profesional con más de 50 años de experiencia en cacería. Y vamos a hablar de la cacería, de las armas para defensa personal, de muchas cosas que va a estar muy interesante. Entonces vienen pláticas muy interesantes y me da mucho gusto que podamos hacer esto porque necesitamos generar y formar una comunidad, una alianza
entre todas aquellas personas que buscamos la armonía, buscamos el conocimiento, buscamos la interacción sana, el debate sano que propone y que construye. Y se está dando. Que estén muy bien, tengan un muy buen jueves, ¿eh? Les mando un abrazo a todos. Hasta luego.